Y si el propósito de tu existencia no es lo que tú habías pensado, si te has estado enfocando en lo incorrecto, en lo equivocado, bienvenidos a un nuevo devocional que está basado en el capítulo 7 de Nuevos Comienzos. Y quiero compartir una de las mayores trampas en las que quizás caigamos o caemos es en este proceso de restauración, es creer que toda nuestra vida gira en torno a nuestros problemas, al superar un quebranto emocional, relacional y sexual. Quizás esto sea el motivo por el cual tú te has contactado al ministerio o te has embarcado en un proceso de sanidad, porque hay una adicción sexual, hay una atracción indeseada a otras personas del mismo sexo, hay heridas relacionales, ¿no es cierto? Entonces, el primer motivador o la motivación primera es querer superar un quebranto, querer sanar heridas. Y esto está bien, hay un tiempo para todo debajo del sol. Mire, Salomón 29 veces dice allí en Eclesiastés 3, hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para sanar. Así que tengamos cuidado. En un tiempo sí sanamos, restauramos, esto es muy importante. Pero guay de pasar años, ¿no? Centrándonos en nuestras heridas, lamiéndonos las heridas, enfocándonos en los fracasos, ¿verdad? Esto es lo que yo he visto, una tentación de muchas personas que sin darse cuenta nacen toda una identidad alrededor de su quebranto emocional, relacional, sexual. Y aunque la sanidad sea muy importante, Dios nunca quiso que la restauración del quebranto o ese quebranto se convierta en el centro de nuestra existencia, se convierta en nuestra identidad. Jesús, amigos, allí en Mateo 6:33 nos da la clave, ¿no? Una perspectiva completamente diferente cuando dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Buscar el reino de Dios y las cosas que Dios nos pide que hagamos. Así que acá hay un propósito mucho mayor, porque dice, si buscamos el reino y lo que Él nos pide, dice, todo esto será añadido. Y todo esto tiene que ver con lo que venía hablando allí Mateo, ¿verdad? El Señor en Mateo. Lo que haremos de comer, de beber. Es decir, el resto de nuestras vidas el Señor se va a encargar cuando primero nos enfocamos en qué, no en el quebranto o en la sanidad de las heridas, sino en avanzar su reino. ¿Qué estás haciendo para avanzar su reino? Mientras nos enfoquemos en Él y buscamos lo que Él nos pide que hagamos, vamos a ir sanando, vamos a ir restaurando, ¿no? El Señor nos invita ¿a qué? A que nos dejemos de mirar el ombligo, el pupo, como decimos en Argentina, y descubramos algo mucho mayor, mucho más grande que nosotros mismos. El reino de Dios, amigos, es la obra que Él está realizando aquí en la tierra. Él está avanzando su tierra, su gobierno, su reino en nuestras vidas, ¿no? Es su amor alcanzando a los perdidos, es su verdad transformando corazones, es su gracia restaurando a las familias, su presencia trayendo esperanzas donde antes había desesperación. Y cuando una persona vive enfocada únicamente en sí misma, suele quedar atrapada en ciclos interminables de introspección, frustración, de desánimo, de angustia crónica, de tristeza, de desesperación, de depresión y de muerte. Pero cuando comenzamos a enfocarnos en el Señor, cuando dejamos de mirarnos al ombligo y miramos hacia el cielo, nos damos cuenta cuando miramos hacia alrededor de que hay propósito, ¿no? De que hay personas que necesitan un abrazo, que alguien las escuche, ¿no? Y cuando nos dejamos de mirar a nosotros mismos introspectivamente y lo miramos a Él, esto cambia la perspectiva, mis amigos. El corazón comienza a ensancharse a medida que comenzamos a relacionarnos con otros que también están buscando avanzar su reino, otros seguidores de Jesús,
dentro del contexto de la iglesia de Cristo. Y aquí es algo muy importante que tenemos que hacer las paces, que el propósito mayor de nuestra existencia no es solamente un grupo de apoyo como Nuevos Comienzos del Ministerio de Restauración, sino es que luego nos podamos injertar en una congregación donde podamos ser conocidos porque nosotros somos. Como nos ha pasado con Daniela, en la congregación que estamos, bueno, obviamente llevamos un ministerio internacional, un ministerio importante, pero somos parte de un hogar donde cuando nos juntamos alrededor de una mesa, el ministerio ni se menciona, ¿no? Compartimos de qué es lo que Dios está haciendo en nuestra congre, cómo podemos avanzar el reino juntos, es decir, que hay un propósito aún mayor, ¿no? Y cuando, de acuerdo a mi experiencia de muchos años, estimado, estimada, cuando una persona vive enfocada únicamente en sí misma, suele quedar atrapada en ciclos interminables de esta introspección, ¿no? Así que levantamos la mirada, lo miramos al Señor y empezamos a caminar. Y eso fue lo que ocurrió en la vida de muchos hombres y mujeres en la palabra, lo que ocurrió en mi propia vida, con muchas inseguridades, con mucha vergüenza por una lucha sexual, pero no le permití y no le tenemos que permitir que esa lucha, que esa debilidad nos defina, mis amigos, ¿verdad? Dios nos llama a participar en algo mucho mayor. ¿Y dónde lo vemos esto en la Biblia? En Moisés, por ejemplo, que era tartamudo. Él tenía limitaciones, ¿verdad? Gedeón, ¿qué tenía? Tenía mucho miedo Gedeón. Jeremías se sentía incapaz. Pedro cargaba con sus fracasos. Aún así, el Señor vislumbró a hombres con un propósito mucho mayor. Dios los llamó a participar en algo mayor que ellos mismos. Así que muchas veces esperamos sentirnos completamente sanos para comenzar a servir al Señor. Cuando hemos pedido colaboración, usted quiere ser parte del ministerio, ayudar en un grupo, estar ahí. No, es que yo todavía no estoy completamente sano. Y mire, no lo va a estar, porque dice que el que comenzó la obra la perfeccionará hasta el día en que Jesucristo regrese. Así que mientras usted va sanando, puede ir sirviendo. Mientras usted va restaurando, el reino va avanzando, ¿no? Y una de las maneras en la que Dios ha traído sanidad y restauración en mi vida es a medida que yo me he involucrado en la obra del reino de Dios, en expandir el reino de Dios. Cuando ayudamos a otros, he descubierto, amigos, que nuestras heridas dejan de ocupar el centro. Nuestro quebranto ya no es más el foco del escenario. Cuando servimos, que aprendemos a amar, porque nos estamos despojando de nosotros mismos. Cuando damos, ¿qué hacemos? Dejamos de vivir consumidos por nuestras necesidades. Y cuando avanzamos, cuando participamos en el avance del reino, encontramos un significado que trasciende a nuestros problemas personales, ¿no? El buscar el reino de Dios, el avanzar el reino de Dios, el hacer lo que Dios nos pide, no significa o no implica ignorar nuestras luchas. Cuidado, ¿no? No significa que, bueno, ya todo pasó, lo pasado. No, seguimos conscientes de que hay vulnerabilidades y debilidades. Por eso Pablo le pidió al Señor 3 veces, sácame las heridas, quítame el dolor, y el Señor le dijo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Permitir que Dios nos dé una dimensión correcta, una perspectiva de reino, que nuestra vida es mucho más grande, mucho mayor que nuestros problemas, porque Dios es mayor que nuestros problemas, ¿no? Hoy, esto es lo que Dios te quiere recordar. Que no fuiste creado solamente para sobrevivir, para sanar, para restaurar. A veces escucho aquí en mi país, ¿cómo estás? Y en la lucha, y luchando, ¿no?
y en el valle de sombra y cansado del camino y estamos... Bueno, amigo, esto hubo un día, pero permanentemente teniendo eso, ¿hasta qué punto eso nos está impidiendo permitir que Dios obre en nuestras vidas? Hoy el Señor te recuerda que fuiste creado para cosas mayores, para participar en el avance de su reino. Ahora aquí te dejo con algunas preguntas para reflexionar, ¿no? ¿Qué cosas ocupan actualmente la mayor parte de tus pensamientos y de tus energías? ¿Tiendes a vivir más enfocado en tus problemas o en los propósitos de Dios? ¿Qué significa para ti, de forma práctica, buscar primero el reino de Dios? En tu contexto más cercano. ¿De qué manera podrías comenzar a servir, a bendecir a otros en esta etapa de tu vida? ¿Qué áreas en tu vida necesitas rendir nuevamente al señorío de Jesucristo? Te dejo estos versículos para que medites, estas preguntas para que medites en ellas y le permitas que el Señor salga a tu encuentro y te muestre el propósito mayor de tu vida. Si me permites, vamos a hacer una oración y entregarle este tiempo a Dios para que Él obre poderosamente. Padre, gracias te damos porque tu amor, tu reino es mucho mayor que el superar mi quebranto, es mucho mayor que la sanidad de mis heridas. Gracias porque tú eres mucho mayor que mis limitaciones. Perdóname, Señor, perdónanos por haber vivido consumidos y enfocados en nuestras propias luchas y hemos perdido de vista tus propósitos eternos, Señor. Hoy me decido levantar mis ojos y volverme a enfocar en ti, oh Señor. Enséñame en esta hora a buscar primeramente tu reino, Señor. Trae convicción a mi corazón de las maneras en que he estado de manera narcisista y egocéntricamente enfocado en mí, Señor. Renuncio al gobierno del yo y ahora me rindo y someto todo mi ser al señorío de Jesucristo, al gobierno de tu Espíritu, Señor. Jesús, me entrego a tus propósitos eternos. Quiero buscar tu reino, hacer tu voluntad, sabiendo que tú te vas a encargar del resto, Señor. Quiero ser gobernado, Señor, no ya por el temor, por la ansiedad, sino gobernado por tu amor, dirigido por tu verdad, por tu Espíritu Santo, que me lleva a un propósito mucho mayor. En esta hora, Espíritu Santo, muéstrame en qué áreas puedo servir, cómo puedo consolar a otros con el mismo consuelo con el que fui consolado. Abre mis ojos espirituales, Señor, para ver las necesidades de aquellas personas que me rodean. Dame un corazón dispuesto a amar, a bendecir y a reflejar tu carácter, Señor. En esta hora te entrego todos mis sueños, mis planes, mis futuros, los pongo en tus manos. Quiero que sean tus sueños, que sean tus planes, que sea tu futuro en mí, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Quiero que eso sea más importante que mis propios deseos, Señor. Y que tu reino avance en mi vida y a través de mí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.